corrupción mata, que la corrupción frena el crecimiento, que fomenta la inseguridad y la violencia, que destruye la confianza en las instituciones, que agudiza la desigualdad. Retomo frases que han dicho todos ustedes. Claro. Y sin embargo, a pesar de que pertenecen o pertenecieron a los partidos que nos han gobernado local y nacionalmente, cada vez nos percibimos y se nos percibe como un país más corrupto. Es uno de los principales reclamos de la ciudadanía y la pregunta es, ¿qué proponen para combatir la corrupción y que tenga un efecto concreto en el corto plazo? Iniciamos con el candidato José Antonio Meade. Candidato, con esta pregunta general, adelante. Gracias, Denise. Lo que más nos indigna como sociedad es la corrupción y nos indigna todavía más que no se castigue. En mi familia me educaron en valores. No basta con hablar de honestidad, hay que ser honesto y demostrarlo. En mi gobierno no habrá ni estafas maestras, ni moches, ni ligas, ni escándalos, ni naves industriales. Propongo para acabar con la impunidad 4 cosas. Primero, seré un presidente sin fuero. El Ministerio Público será autónomo, no más ministerios públicos de consigna. 2, la 7 de 7 será obligatoria. No declarar el patrimonio, comprobarlo. 3, el SAT, la Secretaría de Hacienda y el INE tendrán que ser parte del Sistema Nacional de Anticorrupción. 4, habrá total transparencia y contratos abiertos. Yo reitero, no tengo componendas con ninguna persona, mi único compromiso es contigo. Candidato, lo ha dicho, ha sido secretario de Relaciones Exteriores, de Hacienda en 2 ocasiones y de Desarrollo Social, y estamos hablando de esta corrupción sistémica. ¿Se puede ser un político limpio y sin ponerlo en duda, impoluto, en medio de un lodazal? Se puede y hay muchos. Hay millones de servidores públicos que se levantan todos los días pensando cómo ayudarle al país. Y además se puede acreditar esa limpieza. Y no es difícil, basta con declarar el patrimonio y comprobarlo. Yo aquí he hecho una invitación a que se presente la 7 de 7. ¿Qué quiere decir y por qué no la han presentado? La 7 de 7 implica que el patrimonio que declaré coincida con la realidad. Andrés no lo ha presentado porque su 3 de 3 no refleja 3 departamentos que sí están en el registro público de la propiedad. Y Ricardo no lo ha presentado porque su estilo de vida supera lo que reveló en la 3 de 3. ¿Qué ocurrió mal? ¿Qué se hizo mal en este gobierno del que usted formó parte tan centralmente, como lo decíamos, en 3 secretarías, cuando la corrupción pasó a ser uno de los principales reclamos de la ciudadanía, y eso sale en cualquier encuesta que consultemos? Cada vez que en el país hay algo que está funcionando mal, tenemos que revisar qué instrumentos tenemos que darle a las instituciones para que funcionen mejor. ¿Y qué no se hizo? Primero, seguimos en el mundo de la declaración patrimonial y no de la congruencia. Eso se puede corregir, no es difícil revisar qué se declaró con evidencia pública de la riqueza. Segundo, los ministerios públicos tienen que ser autónomos. Y autónomos quiere decir que puedan llamar a cuentas a quien sea. Yo he planteado ser un presidente sin fuero y que el Ministerio Público tenga la capacidad de mandarme llamar a mí. Tercero y muy importante, Hacienda, el SAT, el propio INE, tienen que estar metidos en el combate a la corrupción, eso no se ha hecho. Y todos los contratos tienen que ser transparentes. Eso se hizo un mes antes de que yo saliera de la Secretaría de Hacienda. Bueno, gracias. Tiempo, gracias. Candidato Lucena. Jaime, gracias, Denise. Candidato Jaime Rodríguez Calderón, pregunta general. ¿Qué propone para combatir la corrupción y que tenga un efecto concreto en el corto plazo? Bien, primero que gobierne un presidente independiente y que los diputados que van a ser de Andrés, de Anaya, de Meade y de Margarita puedan ser autónomos y que no dependan del Congreso para que también puedan aprobar esta iniciativa. Un fiscal autónomo pero electo por la sociedad, no decidido por los partidos. Hoy no se han puesto de acuerdo, ahorita lo dije, porque por eso no tenemos un fiscal autónomo en este momento. Tenemos que mocharle la mano al que robe, así, de simple. Yo presentaré una iniciativa al Congreso, a ver si los diputados de ellos se atreven a aprobarla. Necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público. Eso no es malo. Países que han salido de esa corrupción lo han hecho. La única forma de lograrlo es poniendo ejemplos. Yo creo que esto es una parte importante. Tenemos que ir más allá de lo que ya hicimos. ¿No habla literalmente o sí, candidato? Sí, claro. ¿Mocharle claro. la mano literalmente? Literalmente.
A ver, explíqueme, por favor. Que el que robe hay que mocharle la mano. Hay que presentar una iniciativa para que los diputados aprueben esta sanción. Cortarle la mano a los delincuentes. Claro. Eso es lo que usted va a proponer en el Congreso. Así es. Bien. Usted, candidato, fue el primer gobernador independiente en todo México. Los ciudadanos de Nuevo León lo eligieron con casi el 50% de la votación. Muchos de ellos comprando la promesa de campaña y después de gobierno de castigar los actos de corrupción de la anterior administración encabezada por Rodrigo Medina de la Cruz. Hoy los ciudadanos perciben que no ha pasado nada. De hecho, no hay nadie en prisión. ¿Qué garantía podría dar de combatir la corrupción con este antecedente, candidato? Metimos a la cárcel a Rodrigo Medina y un juez federal 24 horas. lo sacó. Sí, pero un juez federal. Y eso depende del sistema. Hoy cualquier abogado, cualquier juez, y no hemos tocado eso, los jueces tienen un nivel de corrupción mucho mayor al servidor público. Eso es importante que lo tengamos que ver, porque cualquier abogado puede comprar un amparo en este país y puede lograr sacar a cualquier delincuente de cuello blanco o del fuero común. Tenemos que modificar eso. Yo en Nuevo León hay 29 funcionarios del anterior gobierno vinculados a delito y con órdenes de aprehensión, pero todos andan con un amparo bajo el brazo. Déjeme preguntarle, candidato, usted llega además aquí sumamente cuestionado con señalamientos que hacen dudar a muchos de la legitimidad de su candidatura. ¿Cómo se pide el voto con este antecedente? Bueno, porque lo ilegitimó el INE, que lo pusieron ellos. Resulta que hoy una periodista prestigiada dice que tenemos gestores del PRI y también puede ser que tengamos gestores de Morena o del PAN o de cualquier otro. El periódico El Norte, el periódico Reforma, incluyó gestores en mi organización y eso no puede ser posible que el INE, que aquí están los consejeros, lo hayan permitido. Usted sostiene que su candidatura es legítima. Totalmente, y se lo vamos a demostrar al INE. Candidato, ¿la mentira es una forma de corrupción? Sí, totalmente. ¿Usted ha mentido? A veces. ¿Por ejemplo? Entonces le dije a mi mujer que le iba a llevar al cine y no pude llevarla. ¿Prometerle a los nuevoleoneses quedarse 6 años en el cargo y no cumplirlo es una mentira? Sí, y lo estoy afrontando y estoy pagando las consecuencias. Le agradezco, candidato. Andrés Manuel López Obrador, pregunta general, ¿qué propone para combatir la corrupción y que tenga un efecto en el corto plazo? La corrupción es el principal problema de México. Nada ha dañado más al país que la deshonestidad de los gobernantes. Se roban los políticos corruptos y los traficantes de influencia alrededor de 500,000 millones de pesos al año del presupuesto. No hay ninguna banda que robe tanto. Estos que presentan como los grandes delincuentes son niños de pecho en comparación con los políticos corruptos del país. Nosotros vamos a acabar con la corrupción. Una vez le preguntaron a Peña que qué opinaba de la corrupción y contestó que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Yo no estoy de acuerdo con eso. En nuestro pueblo hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. El pueblo de México es bueno, es trabajador y es honesto y vamos a regenerar la vida pública. Candidato, partiendo de que para los mexicanos la corrupción es uno de los temas más preocupantes, solo después de la inseguridad, y que México está en los primeros lugares en los rankings nacionales e internacionales, por ejemplo, el índice de percepción de la corrupción, lugar 135 de 180. En su sexenio, ¿qué hará para ponernos al menos a la mitad de la tabla? Gobernar con el ejemplo. Si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos, los presidentes municipales también. Vamos a limpiar de corrupción el gobierno de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Vamos también a terminar con todos los privilegios que hay en el gobierno, para que el gobierno esté al servicio de la mafia del poder. Les pagan muy bien, gratifican muy bien a los altos funcionarios públicos que se dan la gran vida. Vamos a reducir los sueldos de los de arriba porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Y si esto es ser populista, que me apunten en la lista. Vamos también a vender el avión presidencial, que no lo tiene ni Donald Trump. Ya ven que Trump es muy presumido, pues no tiene un avión como el de Peña que costó 7,500 millones de pesos. Ya le mandé a ofrecer el avión
a Donald Trump y vamos a vender toda la flotilla. ¿Y le contestó algo? ¿Le contestó algo? Estoy esperando la respuesta. Bien. Ya también he dicho que vamos a vender toda la flotilla de aviones y de helicópteros del gobierno. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Candidato, déjeme preguntarle, ¿qué cambiaría en su persona para ser un mejor presidente, en una autocrítica sincera? Voy a ganar menos de la mitad de lo que recibe. Pero en el su persona, ¿qué presidente. cambiaría? En su persona. En mi persona, no permitir la corrupción, la impunidad. Bien. Gracias. No permitir el influyentismo. Gracias, candidato. Ricardo Anaya, usted pidió la palabra. Yo quiero señalar otro engaño de Andrés Manuel, porque él dice que va a gobernar con el ejemplo y que con eso se va a acabar la corrupción. Pero acuérdense, esto lo conoce todo el mundo, cuando fue jefe de gobierno, sus más cercanos colaboradores, Ponce, Bejarano, Imas, recibiendo fajos de billetes en efectivo. Es decir, si su ejemplo es tan potente, ¿por qué no pudo contagiar a su secretario particular, a su secretario de Finanzas, al delegado de Tlalpan? Y va a decir, bueno, pero acabaron en la cárcel. Mentira, acabaron, miren dónde, en su campaña. Esto es de este proceso electoral. ¿Quiere utilizar algunas de sus réplicas, candidato Andrés Manuel? No. Se la guarda. Muy bien, vamos con usted, José Antonio Meade. Andrés Manuel no nos ha querido decir de qué ha vivido los últimos 15 años. Y la respuesta es bastante fácil. Convirtió a Morena en un partido familiar. 3,000 millones de pesos en los últimos 3 años, respecto a los cuales no ha rendido cuenta. Ahí cobran todos sus hijos, parte de sus hermanos, y ahí le carga todos sus gastos. Y Andrés Manuel, en un avión privado la semana pasada, de una gente vinculada con delincuencia organizada, un avión que no podías haber rentado y cuya factura en consecuencia… Muy bien, gracias, candidato. Candidato López Obrador, si quiere responder, me indica, por favor. Si no, vamos con usted, Jaime Rodríguez Calderón. Pues nomás preguntarle, Andrés, ¿y cómo estás vendiendo lo que todavía no es tuyo? O sea, ¿cómo estás ofreciendo lo que todavía no es tuyo? Todavía no ganas la elección y todavía faltan más de 70 días como para que estés ofreciendo lo que todavía no es tuyo. Eso implica, y se dan cuenta mexicanos, que la soberbia de las personas va más allá de eso. Quiero un poquito preguntarte, Ricardo, ¿y si se van a aliar ustedes, tú y Mid? ¿Quiere responder, candidato? ¿Quiere responder, candidato López Obrador? Sí. Adelante, usa una de sus 2 réplicas. Pues esta es la última encuesta, no es para presumir, humildemente, pobremente. 48%. Ivonne tenía 42, sí, le gané. Tiene que pasar algo terrible y yo creo que este debate lo vamos a ganar y vamos a subir. Esa es mi réplica. Le agradezco, candidato. Margarita Zavala. Sí, a mí me gustaría, con Andrés Manuel, que nos dijera realmente las medidas, porque la corrupción no se acaba por decreto, ni por actos meramente voluntarios, se acaba con instituciones, con leyes, que eso es lo que tenemos que generar en nuestro país. Ya en mi intervención completa lo estaré diciendo, pero me preocupa que todo sea a través de medidas que no tienen ningún sentido en términos de corrupción. Gracias, candidata. Adelante, Sergio. Gracias, Azucena. Y precisamente llegamos a Margarita Zavala con la pregunta general. La pregunta, la reitero, es ¿qué propone usted para combatir la corrupción y que tenga un efecto concreto en el largo plazo? Yo tengo el valor y los valores para defenderte de la corrupción, para defenderte del pueblo, defenderte de los políticos corruptos que hace que no lleguen las medicinas a las clínicas, que hacen que las escuelas estén mal, que hace que no se le paguen a las enfermeras. Y es que la política es una tarea humana para servir y para generar el bien común. Desgraciadamente la política se ha sometido al dinero y particularmente al dinero público. Por eso estamos hablando de ligas, de casinos, de estafas maestras, de lavado de dinero, de naves industriales. Y tenemos que regresarle dignidad a la política y, por supuesto, atacar la corrupción. Déjame hablarte de 3 propuestas claras. Primero, voy a ser implacable contra los corruptos, porque yo quiero que tu gobierno no te dé vergüenza. Segundo, voy a cerrar los espacios de la corrupción, para que ser honesto no sea un acto heroico.
Candidata Zavala, yo sé que la candidata es usted y no su esposo Felipe Calderón, pero sería omiso si no señalara que la corrupción no desapareció en el sexenio de Felipe Calderón. ¿Se equivocó el entonces presidente en alguna medida? Porque finalmente, pues él anunciaba medidas similares a las que usted está proponiendo. Bueno, en primer lugar, los casos de corrupción que se dan ahorita, que son indignantes, y lo que primero tendríamos que hablar también en este caso, la otra cara de la corrupción, que es la impunidad, pues los casos que se dieron de corrupción han tenido sus consecuencias y se han deslindado las responsabilidades. Ahora, nada más quería, en el tercer punto, que para mí es muy importante señalarlo, el tercer punto es fortalecer una cultura de legalidad, es decir, de respeto a la ley, y con ello la impunidad, por supuesto, que tenemos que acabar con ella.